Listo, entonces en este modelo clásico de administración, tenemos la disciplina, ahí, tenemos la disciplina y el orden como el pilar a través del cual las personas desarrollan su trabajo. Tenemos una unidad de mando y dirección, tenemos una subordinación. La remuneración económica es la principal fuente de retención de personal. Yo les pago cumplidamente, les pago bien, ellos tienen que funcionar, ¿cierto? Así es como se viene manejando a través de ese modelo clásico. Hablamos de la jerarquía y del desarrollo independiente. Cuando hablamos del desarrollo independiente, y en la medida que vamos avanzando, vamos a empezar a encontrar otras cosas adicionales al desarrollo independiente, pero el desarrollo independiente se trata de cómo yo hago todo lo posible por hacer un buen trabajo, por demostrar que yo soy bueno y cómo yo empiezo a ser destacado. Ahora vamos a compararlo con una nueva cultura. Sí, ahí ya pasó, pero no hay forma que yo las pase de acá. Ya, sí. Listo. Entonces ahora vamos a hacer este paralelo entre el modelo clásico, que es lo que venimos trabajando desde hace años, y este que es un modelo propuesto. Y ojo que cuando les hablo de un modelo clásico, no les estoy hablando ni de un modelo obsoleto o de un modelo que ya no se utilice. Muchas de nuestras empresas, por no decir que en su mayoría, todavía utilizan este modelo, pero estas nuevas tendencias nos llevan a otros modelos. Entonces, el modelo clásico habla de crecimiento de las empresas. El modelo propuesto habla de sostenibilidad, y Miguel estaba hablando ahorita de ese tema. Entonces, el crecimiento sí, vamos a crecer, vamos a vender más, vamos a producir muchísimo más, pero el modelo nuevo es: vamos a crecer con responsabilidad, vamos a crecer cuidando el medio ambiente, vamos a crecer regenerando, y eso hace parte del nuevo modelo. El modelo clásico habla de las normas impuestas, entonces los valores organizacionales y los comportamientos que se promueven en esta organización son estos y estos. Hoy en día, para los nuevos modelos, ya estamos hablando de valores internos. Entonces, ¿cuáles son los valores que realmente queremos vivir en nuestra organización y cómo nos vamos a encargar de que realmente todas las personas que hagan parte de nuestra organización los tengan? ¿Cómo? Ahorita vamos a hablar de eso, pero a través de la coherencia, a través del ejemplo, a través de capacitaciones, a través de situaciones que nos muestran que estos valores son importantes dentro de nuestra organización. En el modelo clásico, las personas actúan u obedecen por miedo. Hoy hablamos de la confianza. Entonces, si yo no sé hacer algo, si yo desconozco un procedimiento, yo tengo la confianza de ir a mi líder o de ir a mi compañero a decir: no lo sé hacer, enséñeme por favor, sin temor a que eso esté mal, porque es que muchas personas muchas veces no preguntan porque les da temor no saber algo. Entonces, en este nuevo modelo deberíamos sentir confianza de ir a nuestros equipos para explicarles o para que ellos levanten la mano y digan: yo no sé. En el modelo clásico hablamos de independencia, lo que les decía ahora: cada uno hace lo posible por salir bien, por avanzar y por crecer de manera independiente. En esta nueva propuesta estamos hablando de interdependencia, donde todos nos relacionamos con todos y logramos hacer un crecimiento conjunto. En el modelo clásico hablamos de éxito. Entonces, el éxito es mi propio reconocimiento, mi propio crecimiento, mis credenciales. Y en el modelo hablamos de servicio, y eso lo vamos a hablar ahorita cuando empecemos a revisar cada una de las características del líder, porque el líder es el que más está en disposición de servir a su equipo de trabajo, no el más importante ni el que más manda, sino el que sirve. Y finalmente, en el modelo clásico hablamos de degradación, hablando de la parte ambiental,
de degradación y del modelo nuevo ya estamos hablando de recreación. Entonces hoy en día ya estamos hablando de qué vamos a hacer de nuevo con lo que produce nuestra granja, tanto a nivel de productos como tal de la granja, como a nivel de las comunidades que están alternas o de las mismas personas que hacen parte de nuestra comunidad laboral. Algunos retos que encontramos hoy en temas de personal. El primero de ellos es la retención de personal. Levanta la mano quien considera que su empresa tiene dificultades con la retención de personal. ¿Ninguno tiene dificultades con la retención? ¿Todos los equipos están muy estables? ¿Cómo? Un aplauso, sí, los felicito. ¿En cuánto está la retención de personal de Cercafé? 1,7 es la rotación. O sea que estamos en el 98% de retención anual en Cercafé. Un aplauso para Cercafé. Javar, más o menos. ¿Cuánto puede estar nuestra rotación? Paula, ¿cuánto puede estar nuestra rotación? O sea, estamos en el 97% de retención. Excelente también, un aplauso para Javar. Agrocerdos. ¿En cuánto está la retención de talento en agrocerdos? Next. ¿Quién más está? Nutrexcol. Retención de personal del equipo técnico comercial. 100%. También el aplauso para Nutrexcol. ¿Quién más está? ¿Quién más está? Agrocerdos ya. Agrocerdos dijo next. Listo. Premex. Jaime, ¿cómo estás? Bueno, entonces, uno de los retos que se presentan, y a pesar de que a nivel general ustedes están bastante bien, si pudiéramos ir como o sea, desagregar como CIA, genética, planta, oficina, esa cifra puede variar y podemos encontrar que en algunas áreas esa cifra puede ser un poco más crítica. Y por muchas situaciones que ahorita vamos a empezar a conversar, nos daremos cuenta que la retención de personal sí es un reto grande para muchas de nuestras empresas. ¿Listo? Otro reto de hoy es el compromiso de las personas. Y el compromiso parte, no solo porque muchas veces vemos, no, es que esta gente está por nada, esta gente se va fácilmente, esta gente llega pero le aparece cualquier otra oportunidad y salen y se van. ¿Cierto que ocurre? Pero entonces ahí viene cuál es el compromiso de la empresa con el colaborador. Recuerden que no solamente es pagar bien y pagar oportunamente, sino realmente cómo nos estamos comprometiendo con los colaboradores. Pegado al compromiso está el sentido de pertenencia, la comunicación. Ese es otro reto muy importante, porque eso no se trata de yo le dije, sino realmente yo le dije, yo verifiqué que me escuchó, yo le pregunté si me había comprendido, yo le dije cómo era cada parte del mensaje. Entonces tenemos retos de comunicación y ahí sí es en todas las empresas, tenemos retos en cuanto a la comunicación. Pegado a la comunicación está el clima organizacional, entonces nos encontramos una cantidad de empresas que tienen problemas de o envidias, o de chismes, o de preferencias, o que no se simpatizan. Empezamos a encontrar eso. Donde hay más de 4 o 5 personas, siempre vamos a tener dificultades con clima porque yo voy a ser más amigo del uno que del otro y eso va a generar como algún tipo de discordia entre los equipos. ¿Cómo? Como de sectas, exacto. Yo conozco empresas que tienen sectas. Muy bien. Ok, encontramos otro reto muy importante y este me van a decir si ustedes lo viven o no, es la resistencia. Entonces encontramos algunas empresas que tienen personas que llevan muchos años trabajando en la empresa, haciendo las cosas de la misma manera y cuando llegamos con una nueva tecnología, cuando llegan y dan una capacitación a esta granja y les dice que el alimento no se da así, sino que se da así, y llega esta persona que lleva 20 años dándolo así, ¿ustedes creen que es fácil para esa persona esa modificación?
¿Y qué le va a decir a Anita el mes que vaya cuando le pregunte, usted lo está haciendo de esa manera? ¿Qué le va a decir? Y entonces no funciona Nutrexcol, no funciona Premex, y por ahí no es el tema, porque es que tenemos gente que tiene ese tipo de resistencias. Y eso es un reto que tenemos y que se corrige o se resuelve a través del liderazgo. ¿Cómo yo le voy a llegar? ¿Y quién es el líder de esa persona que no está dando la alimentación correctamente? Su jefe, su compañero, su asesor, porque el líder, lo que les decía ahorita, no es un tema de una posición de mando, sino que el líder es el que da el ejemplo, el que enseña, el que se involucra, el que está presente. Ese es el líder. ¿Listo? Y finalmente, pues todos esos retos vienen de la falta de liderazgo. ¿Vamos bien? Todos tienen una libreta y un lapicero Bic desde 1950. ¿Y qué, Miguel? 1950. Ok, voy a empezar a describirles las 11 características de un líder inspirador y les quiero invitar que vayan escribiendo el nombre de la característica del liderazgo y se evalúen de 1 a 5 en la medida que vamos explicando cómo se sienten ustedes como líderes frente a cada uno de esos aspectos. Si no quieren hacer la evaluación ahora, no pasa nada, pueden tomar fotos, igual ya esta presentación ya la tienes al café, pero si quieren, lleven nota de esto y profundicen un poco más. ¿Listo? Un líder inspirador tiene una alta disposición al servicio. Eso es lo primero. Entonces, lo que les decía, el líder no es el que mejor manda, sino que es el que más sirve. ¿Qué tan a disposición de su equipo de trabajo están ustedes? Cuando ustedes le dicen a su equipo que hay que hacer tal cosa, ¿cómo le entregan ustedes esa directriz de manera tal que ustedes puedan servirles a ellos? ¿Podríamos hacer esto? Yo lo sé hacer de tal manera, ¿quieres que te enseñe? ¿Cómo podemos lograr que lo hagas de una manera correcta? ¿Qué necesitas de mí? ¿Sí? Es como para dar un ejemplo, pero formas de servir las hay todas. Se me ocurre en este momento el tema de capacitación, pero también hay temas de gestión muy importantes en el servicio. ¿Listo? Entonces, escriben el nombre del ítem y evalúense de 1 a 5. Donde 1 es que definitivamente es un aspecto en el que no he explorado y tendría todo para mejorar. Y 5 es que definitivamente esa es una característica muy típica mía. Segundo, el líder es un inspirador de confianza. ¿Y yo cómo me gano la confianza de las personas? ¿Cómo soy confiable? ¿Guardando un secreto? ¿Cómo? Haciéndolos involucrándolos, siendo coherente, dando ejemplo. Y así yo les demuestro que esto que yo les estoy solicitando es posible y que yo lo sé hacer. Pero también si yo no lo sé hacer, yo voy a tener y voy a generar ese espacio de confianza con mi equipo para decirle, yo tampoco sé, aprendamos juntos. Y eso también genera confianza. Porque si mi líder es capaz de decir, yo no sé, pero yo quiero aprender y aprendamos juntos, ahí hay una cohesión bien chévere con mi equipo de trabajo. El líder actúa como agente de cambio, es el primero que cambia, no espera que los demás lo hagan, sino que dice, debemos evolucionar de esto a esto y yo no espero que los otros lo hagan, sino que yo me subo al bus y lo hago. Actúo como agente de cambio. Un tema, por ejemplo, acá cuando hablamos de generador de confianza y de actuar como agente de cambio, y nos cae bien este ejemplo, es, por ejemplo, es en temas de bioseguridad. Y es como damos ejemplos en los temas de bioseguridad. Un líder que realmente utiliza todos los protocolos, llena todos los formatos, está dando ejemplo y está generando confianza y está haciendo que el equipo sienta confianza en que lo que está haciendo tiene una razón de ser, porque ese líder también lo hace, él está convencido de eso. El líder, seguimos con esta, genera conversaciones poderosas. ¿Qué será generar conversaciones poderosas?
¿A alguien de acá le han hecho la pregunta en una entrevista de trabajo de ¿dónde quiere estar en 5 años? ¿A quién se la han hecho alguna vez? A todos, ¿cierto? A la mayoría. Después de que se vincularon, ¿a cuánto les han vuelto a preguntar eso? No, porque esa es una conversación poderosa y que tal que quiera estar en mi puesto, yo no le voy a volver a preguntar eso. Para eso es que le preguntan. Claro, para saber de qué me tengo que cuidar. Bueno, pues ese tipo de preguntas y ese tipo de conversaciones genera esa cohesión donde yo realmente sé qué ambiciona esta persona, qué quiere hacer de su vida, qué quiere aprender, cómo yo lo puedo apoyar, ¿sí? Entonces ese tipo de conversaciones, el ejemplo de dónde quiere estar en 5 años, eso lo es un ejemplo, pero yo realmente me involucro, ya te voy a dar la palabra, yo realmente me involucro con mi equipo de trabajo, con su familia, con lo que le gusta, con lo que yo puedo hacer por ellos, o por relleno. ¿Cómo yo su mamá? Bien, me alegro. A la parte personal del compañero de trabajo. No insistirse tanto a volvernos de verdad a punto como si fuera problema mío, pero tampoco dejarlo solo y decir no importa. Pero ¿por qué no va a ser mi problema? Hay situaciones en las que yo sí me puedo involucrar lo suficiente para ayudarlo a salir. Y eso es algo poderoso, y eso es algo de alto impacto para mi compañero. A veces lo necesitan, a veces ese compañero no tiene a nadie más. Entonces, por lo menos estar involucrado y direccionarlo en la empresa a través de las personas encargadas de eso, sí es importante. Señora. ¿Cuánto tiempo le tengo que dar para involucrarme y ayudarlos a pues, Eso no es una ecuación, Joa, no se trata del tiempo, hay personas que lo necesitan más que otras. Yo, por ejemplo, pues, podría tender a involucrarme muy rápidamente con las personas y antes tengo como que poner un poquito más de filtro porque sí me interesó mucho, pero pues porque es que es mi orientación, ¿verdad? Pero si tú ves que hay una persona que tiene alguna necesidad o está viendo un cambio en el comportamiento, sí es llegar a esa persona con una conversación donde tú te intereses, quieras comprender qué le está pasando y revises dentro de tus posibilidades si hay algo que tú puedas hacer por esa persona. Involucrarte respecto a cuál es la proyección que tiene esa persona desde el principio, desde que ingresa, bueno, y usted qué quisiera estudiar, y a usted qué le gusta de acá. Yo le estoy viendo que de pronto usted tiene muchas habilidades por este lado. Si le gusta esto, sí nos estamos enfocando bien por este camino para que, si bien entiendo que ustedes tienen una muy buena retención de personas, qué bacano que esa retención de personas puedan hacer una carrera y que se sientan supremamente satisfechos y triunfadores y exitosos en su vida trabajando con ustedes. ¿Y eso cómo se logra? Teniendo estas conversaciones y sabiendo cómo vamos a promoverlos de acuerdo a sus expectativas profesionales, personales, de alimentación, de vivienda. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con las conversaciones poderosas. ¿Te respondí ahí? El siguiente aspecto es... genera compromisos para actuar excepcionalmente. Y eso es súper chévere cuando ustedes están haciendo una retroalimentación a un miembro de su equipo de trabajo. Es fundamental que ustedes los agarran con compromisos. Bueno, listo, ya tuvimos esta conversación, yo te estoy dando tus oportunidades de mejora, ya te estoy diciendo qué puedes hacer, qué vas a hacer, para cuándo lo vas a hacer, cómo voy a saber que lo estás haciendo bien, cómo lo vamos a medir. Vamos cerrándolo con todos los laditos, no dejar nada de eso abierto, sino que realmente eso nos despliegue nuevas acciones por parte de los colaboradores. Si yo solamente me dedico a dar una cantaleta o a darles un sermón y se acabó el sermón y salgo y me voy y yo no lo comprometí de esa manera de qué vas a hacer, cuándo, cómo nos damos cuenta, cuándo lo revisamos, de ahí no salimos con un compromiso real. El líder genera compromisos. Genera desarrollo de talento y experiencias de aprendizaje. Y eso tiene mucho que ver con lo que hago yo.
Siempre y cuando yo tengo este tipo de eventos o de capacitaciones con equipos, yo trato de traer herramientas que nos lleven al juego, que nos lleven a pasar un rato agradable, que generen recordación en nosotros, porque los seres humanos aprendemos a través del juego, a través de las experiencias. Entonces yo sé que muchos de ustedes toman fotos de las conferencias, pero es probable que no pase de ahí. En cambio, si ahora vamos a hacer unas actividades donde pongamos a prueba o donde que nos resulten en una conversación acerca del tema, para ustedes va a ser más fácil recordar el sentido que se vivió a través de esa actividad. Entonces todo lo que nosotros conversemos acá, la idea es que ustedes se lo lleven y lo multipliquen. Ustedes están haciendo un ICER Café y la gracias. Y la idea es que todo lo que ustedes aprendan, ustedes sean multiplicadores de eso. Entonces, si ustedes van a dar una capacitación de atención al parto, ¿ustedes creen que va a tener el mismo impacto en los colaboradores que ustedes, sí, los llevan a un salón, les enseñan, les muestran fotos, les dan un refrigerio? Ahí aprenden. Pero si ustedes se van para la granja, atienden el parto, reciben el lechón, los ponen a ellos, no, liga, así no, hágalo así. ¿Cómo van a aprender ellos mejor? Utilicen todas las herramientas que estén a su alcance para generar experiencias de aprendizaje para sus equipos de trabajo. Entonces salgámonos de la caja, seamos creativos y démosles una experiencia que ellos recuerden, no solamente algo magistral. Así es difícil aprender. Y sobre todo, porque estamos hablando de unos equipos de trabajo que tienen a veces un nivel de estudio y de formación que puede ser un poco básico y que se nos van a cansar fácilmente a través de charlas magistrales. Entonces, miremos, busquemos la manera de entregarles la información de una manera más dinámica y más como tipo experiencia. Exacto. Exacto, es que de eso se trata. Muy bien, muy pedagógico. Escucha activamente. Y esto es súper importante. ¿Qué tanto escuchamos? Y la escucha no es silencio. Porque cuando estamos en silencio, muchas veces estamos simplemente esperando que el otro termine para hablar con nosotros. No estamos realmente conectándonos, queriendo comprender. La escucha activa, tenemos que verbalizarla, no es simplemente ausencia de habla. La escucha activa es para querer comprender. Y pegadito de la escucha activa está esta característica del líder y es indagar. Entonces yo escucho y escucho de verdad con un silencio mental que me permita conectarme con lo que el otro estoy diciendo y acto seguido pregunto. Y pregunto porque quiero entender, no pregunto queriendo culpar, sino pregunto con curiosidad y con interés real. ¿Cómo están ustedes en esos dos aspectos? El líder es incluyente y reconoce contundentemente el valor, el aporte, disculpen. Entonces ahí, súper importante que ustedes pregunten, bueno, ¿cómo les parece? ¿Lo están comprendiendo? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cuáles son las dificultades que tienen para hacerlo? ¿Cómo lo harían ustedes mejor? Y liberémonos un poquito de ese ego que nuestra manera es la única manera o que nuestra manera es la mejor. Seamos capaces de admitir que nuestros colaboradores pueden tener unas ideas muy valiosas, que nosotros no tenemos que sabernoslas todas, que ellos son los que están permanentemente haciendo las cosas y que para ellos sería muy gratificante que nosotros pudiéramos reconocer sus aportes, su conocimiento y lo que ellos vienen haciendo. Eso va a salir. Y si es del caso, mostrarle a los demás, venga, mire la idea tan buena que tuvo esta persona para la manera de alimentar los lechones en primera semana en el preseo.
él dice que esto hay que hacerlo así, así, así. Le están dando un reconocimiento. Innova y crece con el equipo. Entonces, traigo cosas nuevas, le enseño a mi equipo, los escucho y estoy creciendo también con ellos permanentemente. Se devolvió, ¿cierto? Sí. Y no hay que... Ahí, sí. Listo. Autorregula su flujo emocional. Ojo que todos estos temas que yo les estoy nombrando acá hacen parte de la formación de líderes, y el tema de regular el flujo emocional, eso es una sesión completa para reconocer las emociones, para darnos cuenta para qué nos sirve cada una y cómo yo puedo mejorar mis relaciones reconociendo mis emociones y reconociendo las de los otros. Pero es súper importante que yo sea coherente en mis emociones, que si yo quiero transmitir un mensaje a alguien, que toda mi corporalidad, que mis gestos y que mi entonación me acompañen en el mensaje para que haya coherencia. Y también comprender que por mucha rabia que me puede dar una situación, yo no puedo llegar en el trabajo, nunca puedo sobrepasar cierto límite de llegar al irrespeto, a la ofensa y a agredir a la persona como tal. Eso hablando de la rabia. También podemos hablar del amor, de la alegría, de muchas otras emociones que es importante que en el marco del liderazgo y de las relaciones laborales las tengamos dentro de unos parámetros. Entonces es empezar a reconocer cómo está su inteligencia emocional, chicos. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo está en regulación o cómo está de disparada? ¿Cómo está de 1 a 5? Denme un número. 2, bien. Me gusta ese reconocimiento. ¿Quién fue? ¿Rosy? Eso está bien. O sea, aquí no se trata de no mostrar porque es que las tengo muy bajitas, se trata que seamos honestos con nosotros mismos. A nadie le va a poner a que muestre sus respuestas, pero llévense esa reflexión para saber por dónde pueden empezar a trabajar. Crea redes de equipos de alto desempeño, eso hace el líder. Entonces, por ejemplo, yo conozco empresas de Cercafé que quieren ir un poco más allá, que empiezan a estudiar, que hacen unas jornadas de estudio, que empiezan a implementar cosas muy interesantes hacia sus equipos, y esas redes de equipos de alto desempeño hacen que nos estemos retando frecuentemente. Entonces, cuando hacemos los comités técnicos y empezamos a revisar los resultados de las diferentes áreas o de las diferentes granjas, y nos damos cuenta que particularmente unas están teniendo unos muy buenos resultados, y en ese tipo de redes que nos exigen un poco más para llegar más adelante en nuestros resultados, eso es fomento de un líder que esté involucrando a los equipos con esta finalidad. Logra resultados extraordinarios, es un formador de nuevos líderes. Chévere formar líderes, ¿para qué? Porque es importante que un líder forme líderes. Porque hace que haya una continuidad en los procesos. Muchas veces los líderes no son líderes, los jefes tienen temor de formar líderes porque piensan que los pueden reemplazar, porque piensan que los pueden hacer prescindibles, y vuelve bien el tema de por qué no volvemos a hacer la pregunta de usted dónde quiere estar en 5 años, ¿cierto? Pero resulta que cuando yo soy formador de líderes, mi empresa o la empresa con la que yo trabajo se va a proyectar tanto
que para el momento en el que ese líder esté en mi lugar, es porque yo estoy en un lugar mucho mejor, en esa empresa o en otra. Los líderes se hacen o nacen. Los líderes se hacen unos más fácilmente que otros, porque el liderazgo es un conjunto de habilidades que todos podemos desarrollar y poner en práctica. Lo que pasa es que hay ciertas habilidades, por ejemplo, de comunicación, que a unas personas se les da más fácilmente que a otras. Hay personas que dicen, no, pues que por ejemplo a mí no me gusta hablar en público, yo no soy capaz, a mí me da miedo. Un líder no necesariamente tiene que saber hablar en público, pero sí existen unas herramientas muy válidas, entre ellas el conocimiento, que hace que yo logre hablar en público bien. Y adicionalmente, el líder no necesariamente es el que tiene personas a cargo. Cuando hablamos, por ejemplo, de competencias deportivas, el líder de una carrera, el líder de la competencia, no está a cargo de nadie, es el más destacado y es el que inspira y da ejemplo. Y no tiene que hacer nada, o sea, no tiene que sentir que le está llevando la gente. Simplemente lo hace de manera con convicción, inspira a los otros. Entonces, en ese sentido, considero que todos podemos llegar a hacerlo. A unos partes del liderazgo se nos da más fácilmente que a otros. ¿Sí? ¿Te responden? Bueno, inspira a su equipo a enfrentar los obstáculos. Esa es la última característica del líder y es lo que siempre les he dicho, o sea, vamos siguiendo el paso a paso, los va impulsando, les va demostrando que sí se puede hacer, o sea, es motivador y les muestra alternativas, no es motivador en falso, como si se puede, pues como si estuviéramos animándolos para la carrera, no, no es animador de ese tipo. ¿Listo? ¿Cómo les fue hasta ahí? ¿Cómo se sintieron haciendo ese autoanálisis? Si son ustedes. ¿Te la devuelvo? Ok. Cuando empezamos a desarrollar las habilidades del liderazgo, hay varios tipos de resultados que podemos empezar. Aquí varios de ustedes se van a reconocer. Aumento en el rendimiento y la productividad. Cuando yo empiezo a desarrollar mi liderazgo en los equipos de trabajo, voy a empezar a tener mejor rendimiento y mayor productividad, voy a tener más compromiso por parte de mi equipo de trabajo, voy a tener más bienestar, calidad de vida, clima, seguridad en el trabajo, porque va a haber como cohesión entre mi equipo de trabajo. Sí. ¿Cómo? ¿Te lo dijiste también? Bueno, no soy la única, listo. Mayor satisfacción y retención de personal. Esto como si hubiera sabido. Todas las fotos que están aquí montadas son de Cercafe y de Nutrexcol. Sí. Entonces, mayor satisfacción y retención de personal, más tiempo para el líder. Esta es súper chévere. Esto es en Campeón. ¿Hay alguien de Campeón acá? Virtual. Esto fue en Ganas Campeón. Íbamos para el último galpón de arriba, desde la casa, y en esa época era el líder de la granja que estaba con los ojos vendados. Y él, nadie lo podía tocar, solamente lo guiaban por la voz y él tenía que avanzar. Entonces, ¿de qué se trata esta actividad o de qué se trata este ejercicio? Se trata que el líder debe confiar suficientemente en que su equipo lo va a guiar y va a hacer las cosas correctamente para que él pueda mirar un poquito por encima y encontrar las oportunidades para hacer las cosas y acompañar mejor a su equipo. Entonces, para eso necesita el líder el tiempo libre, para pensar y para innovar. Más innovación, mejor uso del conocimiento de las personas,
las personas estarán dispuestas a ir más allá de lo exigido, más agilidad y capacidad de adaptación al cambio. Generamos cultura de alto rendimiento, proyección de la imagen corporativa, y esto de la proyección de la imagen corporativa es súper importante, porque cuando nosotros nos encargamos de tener unos muy buenos líderes en la empresa, es mucho más fácil la consecución de personal, porque estamos proyectando una mejor imagen corporativa de nuestra empresa hacia afuera. Y pues el desarrollo interdependiente, donde todos tenemos suficiente cohesión y hacemos que cada uno crezca, pero yo también, al hacer bien mi trabajo, estoy aportando a la calidad de vida de mi compañero. Entonces, ahí todos queremos crecer juntos. Esas se pueden medir. Ustedes lo pueden medir a través de tablas de impacto cualitativo, a través de tablas de impacto cuantitativo y revisándolo como inversión estratégica. Entonces, el impacto cualitativo, sé que nos acompañan compañeros de gestión humana, las tablas de impacto cualitativo es donde se hacen como unas encuestas de cada uno de los aspectos que yo quisiera impactar o medir dentro de la organización. Y ese es mi punto inicial. Y yo hago toda la intervención en los líderes y un año después vuelvo e implemento estas encuestas y reviso cuál fue la diferencia. Eso es cualitativo. Cuando hablamos de tablas de impacto cuantitativo, ya estamos hablando a nivel de producción, cuando podemos llegar a tener parámetros definidos, oportunidades de mejora a nivel productivo. Los reviso el día de hoy, implemento los cortos ante las exigencias, ante las nuevas tendencias, ante los cambios en el comportamiento y en el pensamiento de nuestros trabajadores. Otra es que el líder inspirador requiere desarrollo de habilidades, entonces no es simplemente que nace porque tengo voz de mando, porque el liderazgo es muchísimo más que eso, y esto no, o sea, muchos de los aspectos del liderazgo pueden ser como de manera, yo siento que el líder debe tener esto y esto, y trato de comportarme de esta manera, pero el desarrollo de habilidades de liderazgo sí requiere que nos formemos, que estudiemos, que leamos, que conozcamos y que nos atrevamos a poner en práctica estas cosas. Estas herramientas pues nos dirigen a resultados nuevos y muy interesantes para los equipos. El impacto en las organizaciones es tangible y medible. Les di 3 alternativas para hacerlo. Y es importante reconocer el punto de partida para elegir el mejor modelo de intervención. El punto de partida que tiene cada uno de ustedes son esos 11 parámetros que escribieron y autoevaluaron. ¿Listo? Es la comunicación asertiva. Vamos a empezar como dando una descripción de lo que significa la comunicación asertiva y luego hacemos un ejercicio. ¿Saben? ¿Qué es la comunicación asertiva para ustedes? ¿Quién me ayuda a leer? ¿Y por qué Miguel, que está más cerquita? La persona que se comunica asertivamente expresa con claridad lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a conocer y hace valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando las de las demás personas. La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho de todo ser humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en las relaciones sociales. Gracias, Entonces, esta definición de comunicación asertiva nos indica que no se trata únicamente del mensaje que yo quiero transmitir. Se trata del uso que yo le voy a dar a una serie de herramientas para que mi mensaje sea claro, para ponerme un poco en la posición del otro, leyendo su corporalidad o leyendo su estado emocional para yo poder utilizar un lenguaje adecuado. Y algo súper importante dentro de la comunicación asertiva es que yo debo respetar, o sea, yo hago valer mis opiniones, pero yo debo respetar la posición de los demás y yo no podría llegar al punto de agredir y sobrepasar los límites del otro.
Eso es súper importante en la comunicación asertiva. Entonces esto no se trata de, yo se lo dije, usted no me hizo caso. ¿Fue asertivo? No. Yo se lo dije, yo verifiqué que me escuchó, verifiqué que comprendió mi mensaje. Eso sí hubiera sido asertivo. Entonces ahí no hubo comunicación, ahí solamente hubo una verbalización de una idea, nada más. Entonces, en ese orden de ideas, la comunicación asertiva es mucho más que solamente decir algo, incluye todos los tipos de lenguaje. Entonces, ustedes han escuchado esa frase que dice que dentro de la comunicación solamente el 15% obedece a las palabras que utilizamos. ¿Sí han escuchado eso? ¿Qué más puede ser la comunicación si solamente el 15% son las palabras que utilizamos? Los gestos, la expresión, el volumen, la corporalidad, ¿cierto? Entonces, en esta parte de comunicación asertiva vamos a empezar a revisar cómo nos preparamos para tener esa conversación con el otro, de manera que no solamente sean las palabras que utilizamos. Es lograr llegar a mi interlocutor con mi mensaje y con respeto, es dar importancia a lo que pienso y siento y también a lo que piensa y siente el otro. ¿Cuáles son las características importantes dentro de la comunicación asertiva? La primera es el contacto visual. Y tristemente el contacto visual es algo que hemos perdido muchísimo en la comunicación actual. ¿Por qué? Los digitales. ¿Cómo? Exactamente, por los digitales. Entonces yo estoy escribiendo un mensaje. Olguita va a llegar a tal hora. Y Olguita lo lee. Olguita va a llegar a tal hora. ¿Está grosera? Porque yo escribo con una entonación, el otro me lee con una entonación diferente y le agrega valor al mensaje. Por eso es tan importante el contacto visual dentro de la comunicación, que es algo que cada vez perdemos muchísimo más. Pero en lo posible yo debería, tengo tu atención, hacemos contacto visual, ¿cierto? Denota interés, confianza y cercanía con el otro. Otra característica de la comunicación asertiva es la postura. Y hablando de eso, existe una serie de posturas que tienen como significados o son símbolos que podrían ser llamados universales. Que si yo veo que yo le estoy hablando a una persona y esa persona está cerrada, está cruzada, ¿qué puede parecer? Que no, o que no quiere permitir que el mensaje ingrese. Pero resulta que no necesariamente porque yo sé que estás súper interesada y estás en posición cerrada. Entonces yo te puedo decir, algo te puede, o sea, y eso hace parte de la comunicación, poderle preguntar algo, o sea, leer un poco lo que me está diciendo tu corporalidad. A mí no me parece que no estés interesada o que estés cerrada, pero si llegara a producir algo en mí, parte de la comunicación asertiva es yo también poderte manifestar. ¿No estás de acuerdo con algo? Como por ejemplo, yo a mí hago una pregunta y digo, si te responde, esto es la pregunta, hay un mensaje, hay otra cosa en el lenguaje corporal que es esto, que significa ¿qué? ¿Cómo? Desinterés. Desinterés. ¿Y este? Todo lo contrario, ¿cierto? Entonces es empezar a observar la corporalidad del otro y también empezar a intencionalizar mi corporalidad, es decir, que haya coherencia entre el mensaje que yo quiero transmitir y mi lenguaje corporal. Entonces la invitación es, venga, si yo quiero tener una conversación con una persona, no solamente es qué le voy a decir, sino en qué tono, cómo voy a estar parada, cuáles van a ser mis gestos, cómo voy a acompañar mi mensaje, más allá de simplemente las palabras.
Entonces, las posturas son importantes. Muy acompañada de las posturas están los gestos, y este tema de los gestos, y más allá de los gestos, los microgestos, son súper importantes y dan muchísima información, y normalmente nosotros no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, Anita levanta una cejita, que de pronto picar, y ella no se da cuenta. Anita y yo somos amigas hace muchos años, ¿no? Somos compañeras de la universidad. Pero entonces es empezar a ser conscientes con que nosotros tenemos muchos mensajes que transmitimos a través de nuestros gestos, ellos nos acompañan, y empezar a intencionarlos y saber que si no son necesarios, el cuerpo es mío, yo veré qué utilizo. No es que, ay, si no se me salió, no, usted decidió que así fuera. Es empezar a modelarlos. El volumen de la voz, y no solamente el volumen, sino el candor, la manera como yo puedo llegar a adornar un poquito mi voz, también suaviza o pone un poco más tenso el ambiente a través del volumen de mi voz y de mi entonación. Otra característica es saber cuándo debemos hablar y cuándo debemos escuchar. Manejar los tiempos. Recordemos que una conversación es como una danza. No se trata que uno de los dos hable, sino yo hablo, escucho, hablo, escucho. ¿Listo? Analizar y conectarnos muy bien. Ya no solamente es esa danza de yo hablo, yo escucho, yo hablo, yo escucho, sino lo que les decía ahorita que estábamos hablando del liderazgo. ¿Cómo es mi escucha? ¿Realmente es una escucha queriendo comprender el punto de vista del otro, o simplemente es un silencio? ¿Para qué nos sirve comunicarnos asertivamente? En todo, ¿cierto? En todos los aspectos de la vida. Entonces, lo que les estaba diciendo ahorita, que esto es un compromiso, quiero que todos ustedes se vayan con este compromiso. Todo lo que aquí conversemos el día de hoy, o todas las veces que nos encontremos, llévenselo, multiplíquenlo. Esto es para todos, y aplíquenlo en todas las áreas de su vida, con su familia, con sus parejas, con sus hijos, en su trabajo, en las granjas, y si son líderes de área, de granja, técnicos, utilicen todas estas herramientas para sus equipos de trabajo, que ellos se lo van a agradecer, y ustedes van a poder ser ese líder, formador de líderes, que tiene tiempo libre para pensar en cosas más grandes. Conductas que promueven la comunicación asertiva: una es escuchar activamente, otra es que yo no siempre tengo que dar respuesta a todo. Ustedes se han dado cuenta de esas personas que permanentemente están interpelando, que me están diciendo algo y yo inmediatamente respondo alguna cosa, siempre tengo algo que aportar a algo. Esa persona no está escuchando. Esa persona tiene un diálogo interno permanente, que siempre siente que tiene algo que decir. Entonces, respuestas mínimas. Reflejo de sentimientos, esto es súper importante. Entonces, conectarme con desde donde el otro me está hablando, para saber cómo puedo llegar a él. Porque si el otro está hablando desde la tristeza por una situación que le ocurrió, y yo estoy en la euforia, y yo no me estoy conectando con la emocionalidad del otro, voy a parecer que estoy trivializando lo que el otro está manifestándome, y ahí no va a haber una buena comunicación, porque la otra persona no se va a sentir escuchada, no se va a sentir validada. Solicitud de aclaraciones. Esto pasa muchas veces cuando nos quedamos con un mensaje, de pronto nos da rabia y o tergiversamos, no pedimos la aclaración, nos dejamos llenar de la rabia. Puede pasar mucho en las parejas. No, es que claro, como tú no quieres ir allá, no, tranquilo, que si eso te estorba, las respuestas típicas, y eso no es asertivo. Ven, yo con lo que me dijiste entendí que tú no querías ir allá. ¿Eso es así o no es así? Es solicitud de aclaraciones. No dar por hecho nada,
sino profundizar, no asumir. Muy bien. Repetición de palabras o frases clave, eso es muy importante para que la persona que te está conversando sienta que está siendo escuchada. Hacer preguntas abiertas para poder comprender bien y llegar a la discusión de soluciones compartidas. Y eso es súper importante en la comunicación asertiva, porque es que la comunicación asertiva no se debe tratar de ganar una pelea, sino de llegar a acuerdos para beneficio conjunto. Y si uno de los dos tiene la razón y el otro debe ceder, quien cede al final, si la comunicación es asertiva, va a comprender que eso era lo mejor que debió ocurrir, porque es una negociación. ¿Listos? ¿Cómo les pareció? Aparte de graciosito. Bueno, ¿qué? ¡Ay! Los personajes. Luego nos quedamos sin personajes valiosísimos. Ahorita se los entregan a Caro, por favor. ¿Cuál es el éxito? O si hablo de trabajo en equipo, ¿qué me pueden decir de este video? En una empresa nos vamos a encontrar de todo y hay que empezar, pues, digamos, a detectar quiénes sí, quiénes no, quiénes nos pueden aportar o quiénes Muy bien. Ahí eso me gusta muchísimo porque nuestra labor como líderes, precisamente es observar las habilidades de cada uno de los miembros de nuestro equipo y empezar a ubicarlos en esas posiciones o en esas responsabilidades donde los podemos hacer brillar. ¿Qué más? Definitivamente, si todos vamos hacia el mismo lado,
se hace mucho más fácil y que realmente. Que el trabajo en equipo, si todos vamos hacia el mismo lado, si todos estamos empujando con un mismo propósito, va a ser más fácil, vamos a llegar mejor, súper bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa con aquellos que estaban como subiéndose en la rueda, que no estaban siendo proactivos? ¿Qué pasó al final con ellos? Los corrigieron, los reubicaron, a lo mejor los comprendieron que no era el lugar correcto para ellos, porque es que muchas veces, y yo no les estoy pidiendo que si tienen una situación problemática, le den todas las oportunidades del mundo o se eternicen para tomar decisiones, pero sí indaguemos, como líderes, indaguemos cuáles son las causas de un comportamiento inadecuado o de un resultado que no sea el esperado. Puede ser algo que no necesariamente tenga relación con una mala intención por parte del colaborador y puede muchas veces depender de nosotros. ¿Qué más pueden decir del video? ¿Quién ha vivido situaciones así en los equipos? Y que llegan y tienen que revolcarlos, hacer cambios y empieza a marchar bien. Yo conozco equipos así, ¿cierto? Listo, conceptos básicos del trabajo en equipo. Entonces ahorita vamos a empezar a hablar acerca del trabajo en equipo como desde la visión del liderazgo, que es lo que nos solicita a nosotros que hagamos para que nuestro personal de trabajo esté cohesionado y trabaje en equipo. El trabajo de todo el equipo debe conocer y aceptar los objetivos, y eso en el trabajo en equipo es fundamental porque yo debo tener muy claras cuáles son mis métricas, cuáles son mis objetivos, porque si no, yo no puedo tener un equipo cohesionado. ¿A qué? ¿A qué está trabajando? Y muchas veces, yo sé que no es el caso de ustedes, pero sí conozco muchas granjas donde sus colaboradores no conocen las métricas, no conocen cuáles son los objetivos, y eso es regla básica. Si yo no sé para dónde voy, no sé por dónde me tengo que ir. Entonces, líderes en todas las áreas, siempre que sus equipos conozcan cuáles son las métricas y cuáles son sus objetivos, fundamental para que haya cohesión en el trabajo en equipo. Empezar con un fin en mente y generar esa conciencia compartida. Otro aspecto importante del trabajo en equipo: todo integrante del equipo debe tener claro cuál es su responsabilidad y el trabajo que le fue asignado. Yo no puedo quejarme porque mi equipo no sabe trabajar en equipo, valga la redundancia, si cada uno no tiene claro cuál es su rol, qué es lo que se espera, para qué fue asignado. Y volvemos al tema de la comunicación. Para que haya trabajo en equipo, esa comunicación debe funcionar supremamente bien. El mensaje tiene que estar claro: qué espero, cuál es mi manual de procedimientos, todo lo que esta persona debe hacer en su rol. Para ello, yo debo utilizar la comunicación asertiva, debo generar el sentido de pertenencia, debo tener claras las descripciones de los roles. Eso algunas veces no se da en otras empresas. Yo sé que varios de ustedes ya están muy organizados, pensaría que casi que por regla todos tienen descripción de roles, pero en muchas empresas no hay descripciones de roles, y que las inducciones estén apropiadas. Esta parte de las inducciones les recomiendo no saltárselas. Y en granja muchas veces no hacemos inducciones porque necesitamos a las personas en rol para cubrir algo muy rápido, porque tenemos partos, porque tenemos que lavar, porque, y llega la persona y no le mostramos de qué hace parte y la mandamos de una vez a compostaje. La persona se perdió de saber de qué hace parte. Entonces es súper importante el tema de las inducciones, y que las inducciones se hagan completas antes de que el colaborador entre a rol. Ahora ayúdame a leer, por favor. Había que hacer un trabajo muy importante y cada uno estaba seguro de que alguien lo haría.
Cualquiera pudo haberlo hecho, pero ninguno lo hizo. Alguien se disgustó por eso, ya que el trabajo era de cada uno. Cada uno pensó que cualquiera podría hacerlo, pero ninguno se dio cuenta que cada uno lo haría. En conclusión, cada uno culpó a alguien cuando ninguno hizo lo que cualquiera podría haber hecho. ¿Qué tal el trabalenguas? Muy cierto, ¿cierto? Y es que a veces damos por hecho que alguien tiene que hacerlo y bueno, todo lo que ahí ya dice, y las cosas no se dan y no se fluyen porque no fluyen porque no hay una comunicación, porque no transmitimos el mensaje, porque no hacemos solicitudes claras, porque no está definido ni escrito qué es lo que debe hacer cada uno. Entonces, cuando decimos que una persona no sabe trabajar en equipo, puede que sí sepa trabajar en equipo, pero es que no sabe qué es lo que tiene que hacer, ni sabe cuál es su parte dentro de ese trabajo en equipo. Entonces sí nos corresponde como líderes que todos los integrantes de nuestros equipos tengan claro qué es lo que deben hacer y que nosotros seamos suficientemente observadores, analíticos y sensibles para darnos cuenta, según las habilidades de cada persona, dónde deben estar. Solamente así vamos a lograr ese trabajo en equipo. Todos deben cooperar en el trabajo en equipo. Que digamos que cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el trabajo en equipo? Todos me hablan de eso. Siempre que vamos a definir el trabajo en equipo, hablamos de un trabajo conjunto, donde todos cooperan, donde todos... Pero detrás de esta cooperación debe haber un conocimiento y una comunicación clara. Entonces, cada miembro debe estar comprometido, el liderazgo no es de uno, es compartido. Todos deben estar en capacidad de relevar a alguien que no pueda cumplir por algún motivo. Y eso es súper importante en los equipos, que exista un backup, para que en caso de que una persona no pueda cumplir, alguien lo pueda reemplazar. Todos deben estar dispuestos a dar y a recibir ayuda, porque hay muchos yo soy. La información debe ser clara y compartida para todos, tener buena comunicación, mantenerse en contacto, se deben hacer reuniones de avance y actividades, de avance de actividades y ajustes. Y aquí yo les pregunto, todos, es chévere estar con los equipos que uno sabe o que yo sé que ya tienen muchas de estas cosas avanzadas, es bacano que me cuenten la experiencia. Todas las áreas tienen su reunión de arranque o tienen su reunión de revisión de resultados, de parámetros, esas reuniones como de inicio chévere para revisar cómo les fue y qué van a hacer. ¿Fui clara con la pregunta? No tienen reuniones periódicas, reuniones semanales, venga, llevamos tantos partos, la meta es tal, no se nos puede morir tanto, vamos a hacer esto, cuál va a ser la estrategia, tal, tenemos tantas toneladas, tenemos tales pedidos, tenemos tal programa en marcha, esta semana hay que hacer eso. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Por favor, respóndanme sí o respóndanme no. A ver, perfecto, Martín. Los que sí, felicitaciones. Los que a veces o no, tengámoslo presente, porque si yo estoy teniendo este tipo de espacios donde hago la retroalimentación, puedo juntar más a mi equipo para que empiece a trabajar de esa manera que lo necesitamos y para que esté enterada. Lo mismo que les decía ahora, si no sabemos para dónde vamos, no sabemos por dónde. En el trabajo en equipo debe haber buen ambiente de trabajo, debe haber respeto por el otro para fomentar la participación. Esto de evitar las burlas y el sarcasmo es súper importante, y a veces cuando una persona es buena, hace buenos aportes y utilizamos este tipo de burlas o de sarcasmos, empezamos qué tan sapo, qué tan no sé qué, y eso empieza como a hacer que la persona no, o sea, evite hacer aportes que pueden ser de valor. Entonces ahí es súper importante que lo tengamos presente, por favor. El tema del bullying, puede ser que yo diga, no, es que yo soy muy bullyingera, y sí, lo soy. No, puede ser que una persona sea
graciosa y que de pronto haga algunos comentarios, pero es muy importante validar si al otro lo afecta o no lo afecta, porque si no va a hacer que el equipo tenga cierta resistencia y no se estén llevando también entre ellos y a lo mejor no pueden trabajar correctamente en equipo. Recompensar las cosas que quieres en el equipo, no te dediques a castigar lo que no quieres. Líderes, muy importante para fomentar el trabajo en equipo, que no nos dediquemos únicamente a castigar, sino que también hagamos reconocimiento de todas aquellas cosas que consideremos que están funcionando correctamente.